Hiparco de Rodas, un matemático griego de la época alejandrina, creó un catálogo de estrellas en el que clasificó 850 estrellas teniendo en cuenta su brillo, intensidad y su posición. El modelo cosmológico que utilizó Hiparco era un modelo geocéntrico. Hiparco se dio cuenta que podía establecer entre las estrellas posiciones que se podían determinar de acuerdo a ángulos centrales y longitudes de segmentos de recta. Técnicamente, un segmento de recta que une dos puntos de una circunferencia se le conoce como una cuerda. Empecemos por mirar cómo sería la cuerda para un ángulo central de 120 grados. Voy a tomar un radio de 5 unidades. En este caso tengo una cuerda para un ángulo de 120 grados. Sin embargo, la cuerda tiene un valor de 8.66025. En el caso del ángulo central de 120 grados estaremos formando un triángulo isósceles con dos lados de 5 unidades. Sin embargo, para los griegos era muy importante tratar de llevar todo a triángulos rectángulos. Entonces podemos observar que al trazar la bisectriz del ángulo de 120 grados se forman dos ángulos de 60 grados y en este caso automáticamente tenemos un triángulo rectángulo o dos triángulos rectángulos, pero nos interesa uno de los dos. En ese caso ya no tenemos la cuerda completa, sino tenemos la mitad de la cuerda, que es la que aparece de color azul y que la vamos a llamar la semicuerda. Entonces, para Hiparco y para los posteriores matemáticos, entre ellos los hindúes, fue muy valioso notar que al tomar la semicuerda, entonces se tomaría ya no el ángulo central completo, sino el ángulo medio. En este caso, para el ángulo central de 120 grados tenemos un ángulo medio de 60 grados. Y en ese caso estarían trabajando en el contexto de un triángulo rectángulo. Entonces, para un ángulo central de 60 grados tenemos una semicuerda de 4.33013. Si vamos disminuyendo la mitad, entonces tenemos ahora una cuerda para un ángulo central de 60 grados, que en este caso tendría un valor de 5 unidades en una circunferencia de radio 5. Y el ángulo medio en este caso sería de 30 grados. Y en este mismo caso, la semicuerda sería 2,5. Entonces ahí estamos identificando nuevamente un triángulo rectángulo en el que hay un ángulo de 30 grados y una semicuerda que corresponde a ese ángulo de 30 grados, que es el ángulo medio, el ángulo de 60, y esa semicuerda con un valor de 2,5. Ahora reducimos a la mitad, o sea, un ángulo de 30 grados y tenemos ahora una cuerda para el ángulo de 30 grados de 2.58819. Pero si trazamos la bisectriz para ese ángulo central de 30 grados, obtenemos dos ángulos medios de 15 grados. Y ahí mismo aparece otro triángulo rectángulo, que es el que realmente llamó la atención de los matemáticos Hiparco y los demás. Y entonces tenemos un triángulo rectángulo con una semicuerda para un ángulo de 15 grados con un valor de 1.2941. Y finalmente, si seguimos bajando a la mitad con el mismo radio de 5 unidades y para un ángulo central de 15 grados, trazando su bisectriz, tenemos dos ángulos centrales de 7.5 grados. En este caso, la semicuerda, la cuerda para el ángulo de 15 grados es 1.3526, pero la semicuerda para el ángulo de 15 grados, o sea, sería el ángulo de 7.5 grados, tendría una semicuerda de 0.65263. ¿Por qué es importante tener en cuenta este modelo? Pues sencillamente porque es que de este modelo surge y se origina y nace la trigonometría. Si vamos a mirar esta tabla con detenimiento, vamos a ver que para un ángulo central de 120 grados con una cuerda de 8.66025 tenemos un ángulo medio de 60 grados con una semicuerda de 4.3013. El radio en todos los casos lo vamos a tomar del mismo valor. Y aquí vamos a mirar en la sexta columna, vamos a mirar la cantidad de veces que cabe el radio en la semicuerda. Entonces aquí en el primer caso, para el ángulo central de 120 grados, tenemos que la semicuerda para ese ángulo que el radio cabe en la semicuerda 0.866026.
Eso es un valor muy interesante porque de ahí precisamente podemos comparar con el seno de 60 grados. Y resulta que el seno de 60 grados, que actualmente se define como las veces que cabe la hipotenusa en el lado opuesto, coincide exactamente con el concepto que estamos planteando aquí en la sexta columna del número de veces que cabe el radio en la semicuerda. Es decir, que de la idea de la cuerda para un ángulo central de 120 grados pasan a la idea de la semicuerda para el ángulo medio. Y entonces la idea del seno viene realmente del ángulo medio, o sea, de la semicuerda del ángulo medio, más específicamente de la relación que hay en el número ese que cabe el radio en la semicuerda para el ángulo medio. Esa es la razón primera por la cual es interesante estudiar este modelo. Es decir, si vamos haciendo la comparación para el ángulo de 60 grados, tenemos un ángulo medio de 30 grados, una semicuerda de 2.5 y tenemos que el número es que cabe el radio en la semicuerda de 0,5, que es exactamente el seno de 30 grados. Para el ángulo de 30 grados tenemos una semicuerda de 1.2941 que corresponde a un ángulo de 15 grados. Y si vamos a mirar el número ese que cabe el radio en la semicuerda para el ángulo de 15 grados, que es 1.2941, tenemos que el seno de 15 es exactamente 0.258819. Y en el último caso, para el ángulo de 15 grados, tenemos un ángulo medio de 7.5 grados, una semicuerda de 0.65263 y efectivamente la relación es el seno de 7.5 grados. Es el origen de la trigonometría desde el enfoque del matemático griego Hiparco.